Soy bonita, trabajo, soy responsable, y aún así, nadie se acerca a hablarme. Esa frase estuvo mucho tiempo en mi cabeza antes de atreverme a aceptarla. No era algo que dijera en voz alta, ni siquiera era algo que compartiera con alguien más. Era más bien un pensamiento que aparecía en momentos específicos, y que yo misma trataba de ignorar. Porque no tenía sentido, no encajaba con lo que se suponía que debía pasar. Porque no es que nadie me viera. Eso habría sido más fácil de entender, más lógico, más simple, pero no, a mí sí me miraban. Y eso era justamente lo que hacía todo más extraño. Nunca supe en qué momento empecé a notarlo de verdad. No fue un solo día. No fue algo evidente. Fue una acumulación de pequeños momentos, que al principio parecían insignificantes. El gimnasio, por ejemplo. Siempre iba a la misma hora. Ya conocía el ambiente, la música de fondo, el sonido de las pesas, las personas que iban y venían, concentradas en lo suyo. Yo hacía lo mismo de siempre. Llegaba, dejaba mis cosas, saludaba en la entrada. Me recogía el cabello frente al espejo. Me ponía los audífonos, y empezaba con mi rutina. Todo normal, hasta que dejaba de serlo. Ese día estaba en la caminadora, mirando al frente, sin pensar demasiado, hasta que lo sentí, esa sensación que no sabes explicar, pero sabes reconocer. Como cuando alguien te está mirando. Giré un poco la cabeza. Y ahí estaba, un chico, apoyado en una máquina, mirando en mi dirección. No era una mirada casual. No era de paso. Era clara. Cuando nuestras miradas se cruzaron, desvió la suya de inmediato. Como si no quisiera que yo lo notara. Volví a mirar al frente. Pero ya no estaba igual. Porque ahora sabía que estaba ahí. Unos segundos después, sin necesidad de voltear del todo. Lo sentí otra vez, y cuando miré de nuevo, ahí estaba, la misma mirada, el mismo gesto. Por un momento, pensé en quitarme un audífono. Solo uno, como dejando un espacio, como abriendo una posibilidad, como diciendo sin palabras, puedes acercarte, pero no pasó nada. Terminó su serie, tomó su toalla, y se fue, sin decir nada. Seguí con mi rutina, pero ya no estaba pensando en lo mismo. No era la primera vez. Y empezaba a darme cuenta de que tampoco era casualidad. Días después, en una cafetería, estaba sentada junto a la ventana. Mi computadora abierta, un café que ya se había enfriado. Había gente entrando y saliendo. Conversaciones de fondo, el sonido de la puerta cada vez que alguien entraba. Levanté la mirada por un momento. Y lo vi, un chico en otra mesa, mirándome. Esta vez no fue una mirada rápida. Fue más sostenida, más evidente. Cuando se dio cuenta de que lo estaba viendo, desvió la mirada. Volví a lo mío, pero algo dentro de mí ya estaba atento. Pasaron unos minutos, y volvió a pasar, otra vez, la misma mirada, y esta vez no aparté la vista de inmediato. Me quedé, un segundo más, tal vez dos, lo suficiente como para que se diera cuenta de que yo también lo había notado. Por un momento, pensé que se iba a acercar, ese pequeño instante en el que todo parece posible. Pero no, bajó la mirada, pagó, y se fue, sin decir nada. Me quedé ahí, mirando la puerta por la que salió, con esa sensación extraña, de que algo casi pasó. Pero no, ese tipo de momentos empezaron a repetirse. En el gimnasio, en la calle, en cualquier lugar, miradas, interés, tal vez, pero nunca un paso más. Y fue ahí cuando empezó a incomodarme de verdad. Porque no era rechazo, nadie me estaba rechazando, era algo más difícil de explicar. Era como si estuviera ahí, pero no del todo disponible. Como si me vieran, pero no lo suficiente como para acercarse. Esa noche, frente al espejo, me quedé más tiempo del normal, observándome, no para arreglarme, sino como si estuviera buscando algo. Una respuesta, algo que explicara lo que estaba pasando. Y por primera vez, me hice una pregunta distinta. ¿Qué estoy transmitiendo, para que nadie se acerque? No fue de un día para otro. No fue algo que me dijera frente al espejo y ya. Fue más silencioso que eso. Más constante, más incómodo. Porque después de repetir tantas veces lo mismo, de ver miradas que no llevaban a nada, de sentir que todo se quedaba a medias,
Empecé a quedarme con una sensación difícil de ignorar. Algo no estaba encajando. Y lo peor era que no sabía exactamente qué. Por fuera, todo seguía igual. Mi rutina no cambiaba. Me levantaba temprano, me arreglaba, me iba a trabajar, cumplía con lo que tenía que hacer. Hablaba con mis compañeros, me reía cuando tocaba, respondía mensajes, todo normal, pero por dentro, algo ya no se sentía tan ligero. Era como si cada una de esas situaciones se quedara conmigo más tiempo del que debería, como si mi mente volviera una y otra vez a lo mismo. A esos momentos en los que alguien me miraba, pero no hacía nada. Y sin darme cuenta, empecé a hacer algo que nunca había hecho antes. Empecé a analizarme, no de forma consciente al principio, pero sí constante. En el gimnasio, por ejemplo, ya no solo iba a entrenar, ahora también me observaba, cómo caminaba, cómo me movía, cómo me veía en el espejo, si mi expresión era muy seria, si parecía cerrada, si estaba demasiado en lo mío. Incluso llegué a notar cosas pequeñas, que antes ni me importaban, la forma en la que sostenía la mirada, la rapidez con la que la apartaba, si sonreía lo suficiente, si parecía accesible o no. Y eso empezó a pasar también fuera de ahí, en la cafetería, en la calle, en cualquier lugar. Ya no solo estaba presente, también estaba pendiente de mí misma, como si estuviera viéndome desde afuera. Y ahí fue cuando aparecieron las primeras dudas. No de golpe, sino en forma de preguntas pequeñas. ¿Será que soy muy seria? ¿Será que parezco distante? ¿Será que doy la impresión de que no quiero que me hablen? No eran preguntas dramáticas, no eran de esas que te rompen. Eran más bien, constantes, persistentes, y lo suficiente incómodas como para no ignorarlas. Porque en el fondo, había algo que no podía negar. Si se repetía tanto, no podía ser solo coincidencia. Recuerdo una vez, saliendo del trabajo. Iba caminando por la calle, tranquila. Y al pasar por una tienda, vi mi reflejo en el vidrio. Me detuve un segundo, no porque quisiera verme, sino porque algo me llamó la atención. Mi expresión era seria, no enojada, pero sí, cerrada, como si estuviera completamente en mi mundo. Como si nada de afuera realmente me interesara. Y me quedé ahí unos segundos más, observándome, como si estuviera viendo a otra persona. Y pensé algo que no me había permitido pensar antes. Tal vez no es que nadie se acerque. Tal vez es que yo no parezco alguien a quien se le pueda acercar. La idea no me gustó. No porque fuera dura, sino porque tenía sentido. Y eso la hacía más difícil de ignorar. A partir de ese momento, empecé a notar más cosas. Pequeños detalles, mi postura, mi forma de caminar, mi expresión cuando estaba sola. Y sobre todo, esa sensación de estar siempre en control, siempre correcta, siempre enfocada, siempre en lo mío, como si no dejara espacio para nada más. Ni para lo inesperado, ni para lo espontáneo, ni siquiera para una conversación casual. Y poco a poco, la duda empezó a cambiar. Ya no era solo, ¿por qué nadie se acerca? Ahora también era, ¿qué estoy proyectando para que eso pase? No tenía una respuesta clara todavía, pero por primera vez, dejé de mirar solo hacia afuera, y empecé a mirar hacia mí. No fue un cambio inmediato, no fue como si un día entendiera todo y al siguiente ya fuera diferente. Fue más lento que eso, más incómodo también, porque cuando empiezas a observarte de verdad, empiezas a notar cosas que antes simplemente no veías. Y una vez que las ves, ya no puedes ignorarlas. Al principio intenté no darle demasiada importancia. Pensaba que tal vez lo estaba exagerando. Que quizás solo estaba pasando por una etapa, en la que analizaba más de lo normal. Pero cada vez que salía, cada vez que estaba en un lugar público, la sensación volvía, las miradas seguían ahí, pero todo se quedaba en lo mismo. Y eso hacía que regresara a la misma pregunta. No con ansiedad, pero sí con una curiosidad cada vez más presente. ¿Qué estoy transmitiendo? Empecé a hacer pequeños cambios. No grandes, no algo que alguien más pudiera notar fácilmente, pero sí suficientes como para darme cuenta de cómo reaccionaba el entorno. Una tarde, en el gimnasio, decidí no ponerme los audífonos. Algo tan simple como eso. Pero para mí, no lo era tanto, porque siempre los usaba, era parte de mi rutina.
Era como una forma de aislarme sin dar explicaciones. Ese día, no. Ese día entré, dejé mis cosas, y simplemente empecé. Sin música, sin esa barrera invisible. Al principio se sintió raro. Como si estuviera más expuesta. Más presente, más consciente de todo. De los sonidos, de las personas, de lo que pasaba a mi alrededor. Y también, de mí. Noté algo que antes no había considerado. Cuando no tenía audífonos, no solo escuchaba más, también parecía más accesible, más abierta. No era algo que pudiera explicar con palabras exactas. Pero se sentía diferente. Aún así, nadie se acercó, pero la sensación no fue la misma. Y eso fue suficiente para hacerme pensar. Días después, en una cafetería, volví a probar algo distinto. Esta vez no cambié lo que hacía. Cambié cómo estaba. En lugar de estar completamente enfocada en mi computadora, levanté más la mirada, no de forma forzada, simplemente, más presente, más consciente del espacio, más disponible. Y otra vez pasó. Alguien me miró, pero esta vez, cuando nuestras miradas se cruzaron, no bajé la vista de inmediato. Sostuve el momento, sin incomodidad, sin tensión, solo, estando ahí. Y por un segundo, sentí que algo podía pasar. Pero no pasó. No hubo conversación, no hubo acercamiento, pero hubo algo distinto. No supe explicarlo en ese momento. Pero se sintió diferente. Más adelante, esa misma noche, ya en casa, me senté en la cama con el celular en la mano, sin hacer nada en particular, solo pensando, repasando todo, las miradas, los momentos, las pequeñas cosas que había empezado a cambiar. Y entonces me di cuenta de algo que no había visto antes. No era solo mi expresión. No era solo si parecía seria o no. Era algo más profundo. Era la forma en la que estaba en el mundo. Siempre en control, siempre correcta, siempre con todo bajo orden. Como si no hubiera espacio para lo espontáneo. Como si todo tuviera que estar en su lugar. Incluso yo. Y eso, sin darme cuenta, también se reflejaba hacia afuera. No como algo negativo, sino como algo cerrado. Como si estuviera bien sola. Como si no necesitara a nadie. Como si no hubiera lugar para que alguien entrara. Y aunque eso no era del todo cierto, era lo que se veía, lo que se percibía, y por primera vez, empecé a entender que tal vez no se trataba de cambiar quién era, sino de dar espacio a otras partes de mí, que había mantenido demasiado controladas. Partes más ligeras, más abiertas, más humanas. No tenía todas las respuestas. Pero algo sí era claro. Lo que estaba pasando afuera tenía más que ver conmigo de lo que yo había querido aceptar. Después de darme cuenta de todo eso, no hubo un cambio inmediato. No fue como si al día siguiente despertara y todo se acomodara. Al contrario, hubo un momento en el que todo se volvió más evidente. Y más incómodo, porque ahora ya no podía decir que no sabía qué estaba pasando. Ahora lo estaba viendo, y eso cambiaba la forma en la que me sentía. Antes era confusión. Ahora empezaba a sentirse más personal, más directo, como si, de alguna forma, yo también fuera parte de lo que estaba pasando. No en el sentido de culpa, pero sí en el sentido de responsabilidad. Y aceptar eso, no fue fácil, porque implicaba dejar de ver todo como algo externo. Implicaba aceptar que lo que proyectaba tenía un impacto real. En los días siguientes, empecé a notar algo más. No solo en cómo me veían los demás, sino en cómo me sentía yo en esos espacios. En el gimnasio, por ejemplo, aunque ya no usaba audífonos todo el tiempo. Seguía sintiéndome igual por dentro. Seguía en lo mío, concentrada, cumpliendo con lo que tenía que hacer, sin abrir realmente espacio a nada más. Y lo noté una tarde. Estaba descansando entre series. Miré alrededor. Había personas hablando, riendo, interactuando. Todo parecía fluir de forma natural, sin esfuerzo, sin tanta conciencia. Y en medio de todo eso, yo me sentía fuera, no excluida, pero sí, separada, como si estuviera en el mismo lugar, pero en una frecuencia distinta. Como si no terminara de encajar en esa dinámica. Y por primera vez, no pensé, ellos, pensé, yo, ¿qué estoy haciendo diferente? Pero esta vez la pregunta no venía desde la crítica. Venía desde la observación, desde una curiosidad más honesta, más tranquila, y empecé a notar cosas que iban más allá de lo visible. No era solo mi expresión, era mi energía, mi postura interna, esa sensación constante de estar bien así,
de no necesitar nada, de no depender de nadie, que, aunque era cierta en parte, también creaba distancia, porque no dejaba espacio para lo contrario, para la cercanía, para lo inesperado, para que alguien se sintiera cómodo acercándose. Esa noche, salí con unas amigas. Un plan sencillo, nada especial, pero fue ahí donde lo sentí más claro. Ellas hablaban con naturalidad, se reían, hacían comentarios, intercambiaban miradas con otras personas. Y todo se daba sin pensarlo demasiado, sin analizarlo, sin controlarlo. Yo estaba ahí, participando, sonriendo, pero al mismo tiempo, había una parte de mí que seguía observando, midiendo, pensando antes de actuar, y eso, aunque no se notara tanto por fuera, se sentía por dentro, como una barrera invisible. En un momento, uno de los chicos del lugar miró hacia nuestra mesa. Se cruzaron nuestras miradas, por un segundo, dos, tal vez, y lo primero que pensé fue, ¿ahora qué? Y sin darme cuenta, mi expresión cambió, no de forma exagerada, pero lo suficiente como para cerrar ese momento. Él desvió la mirada, y todo siguió como si nada. Pero yo lo noté, lo sentí, y fue ahí cuando algo terminó de acomodarse en mi cabeza. No era solo lo que los demás hacían o dejaban de hacer. Era como yo reaccionaba cuando algo podía pasar. Era ese pequeño cambio, ese ajuste casi imperceptible, que cerraba la puerta antes de que alguien intentara abrirla. Y por primera vez, no me sentí confundida, me sentí clara, incómoda, sí, pero clara, porque entendí que no se trataba de cambiar quién era, ni de actuar como alguien más, sino de dejar de cerrarme sin darme cuenta, de dejar de estar siempre en control, de permitir que algo pasara, sin necesitar tenerlo todo bajo orden. No sabía cómo hacerlo todavía, pero al menos ya sabía por dónde empezar. Después de entender todo eso, no hice un cambio radical, no cambié mi forma de vestir, no cambié mi rutina, no empecé a comportarme como alguien distinta, pero sí empecé a hacer algo que, para mí, era más difícil de lo que parecía. Soltar el control, no de golpe, no de forma perfecta, pero sí lo suficiente como para empezar a notarlo. Los primeros días fueron raros, porque estaba acostumbrada a tener todo bajo orden, a saber qué hacer, cómo actuar, cómo verme, a no dejar espacio para lo incierto. Y ahora estaba intentando hacer lo contrario, dejar pequeños espacios abiertos. En el gimnasio, por ejemplo, ya no iba completamente metida en mi mundo. Seguía haciendo mi rutina, pero sin esa barrera constante, sin esa necesidad de estar aislada. A veces levantaba la mirada más seguido. A veces sostenía un poco más el contacto visual, no de forma forzada, pero tampoco evitándolo. Y aunque al principio se sentía incómodo, poco a poco se volvió más natural. Un día, mientras ajustaba el peso en una máquina, sentí que alguien se acercaba. No lo pensé demasiado, no me tensé, solo seguí en lo mío. ¿Ya terminaste? Escuché, levanté la mirada. Era el mismo chico que había visto otros días. El de las miradas. Esta vez no se quedó a distancia. Esta vez estaba ahí, esperando una respuesta. Sí, le dije, nada más, sin pensar demasiado, sin analizar cómo sonaba. Él asintió, se quedó un segundo más, como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. Tomó su lugar y empezó su ejercicio. Y yo, seguí con el mío, pero algo había cambiado. No fue una gran conversación, no fue algo importante, pero fue distinto, porque esa vez, sí hubo un paso más, pequeño, pero real. Días después, en la cafetería, pasó algo parecido. Estaba sentada, como siempre, pero esta vez no estaba completamente absorbida en la pantalla. Estaba más presente, más abierta, más consciente del espacio. Alguien se sentó en la mesa de al lado. Noté su presencia, pero no hice nada especial. Solo seguí. Después de unos minutos, ¿siempre vienes aquí? Escuché. Levanté la mirada. Era él. No lo había visto antes.
pero tampoco se sentía extraño. A veces, respondí, sin pensarlo demasiado, sin ensayar una respuesta, sin intentar que fuera perfecta. Solo, natural. La conversación no fue larga, no fue profunda, pero fue suficiente para darme cuenta de algo importante. No se trataba de hacer más, ni de esforzarme más, ni de ser diferente. Se trataba de permitir que las cosas pasaran, de no cerrar los momentos antes de tiempo, de no adelantarse a lo que podría pasar. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la cama, como otras veces. Pero esta vez, no estaba dándole vueltas a lo mismo. No estaba analizando cada detalle. No estaba preguntándome qué había hecho mal. Solo estaba recordando, y notando la diferencia, pequeña, pero clara, porque por primera vez, no sentí que todo se quedaba a medias. Sentí que algo había empezado a moverse. No afuera, primero, dentro de mí. Después de esos pequeños momentos, no todo cambió de inmediato. No fue como si, de repente, todo empezara a fluir perfecto. No, hubo días exactamente iguales, días en los que nadie decía nada, días en los que todo se sentía igual que antes. Pero había algo que ya no era igual. Yo, porque aunque afuera no siempre pasara algo distinto, por dentro sí, y eso empezó a notarse en cosas muy pequeñas, en la forma en la que llegaba a los lugares, en la forma en la que caminaba, en cómo me sentía estando ahí. Antes, sin darme cuenta, siempre estaba en una especie de modo automático. Cumpliendo, haciendo lo que tenía que hacer, sin espacio para nada más. Ahora no, ahora había momentos en los que simplemente estaba, sin prisa, sin tensión, sin esa necesidad constante de hacerlo todo bien. Una tarde, saliendo del trabajo, decidí no ir directo a casa. No tenía nada planeado, pero tampoco tenía ganas de seguir con la rutina. Entré a una cafetería que no solía frecuentar. Pedí algo sencillo, y me senté junto a la ventana. No abrí la computadora, no saqué el celular de inmediato. Solo me quedé ahí, observando, la gente pasando, las conversaciones alrededor, el sonido de las tazas. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de hacer algo más. No sentí que tenía que verme ocupada. No sentí que tenía que justificar estar ahí. Simplemente, estaba. Después de unos minutos, alguien se sentó frente a mí. No era alguien que conociera, pero tampoco se sintió invasivo. Perdón, ¿te molesta si me siento aquí? Está lleno. Levanté la mirada. No, está bien, respondí. Y eso fue todo. Al principio no hablamos, cada quien en lo suyo. Pero la incomodidad que antes habría sentido no apareció. No había tensión, no había esa necesidad de saber qué decir. Solo, espacio. Después de un rato, siempre está así de lleno a esta hora, dijo. Y sin pensarlo demasiado, respondí, parece que sí. Fue algo simple, casi insignificante, pero la conversación siguió, sin esfuerzo, sin planearlo, sin esa sensación de estar haciendo algo mal. Y lo más importante, sin estar pensando en cómo me estaba viendo. ¿O en qué impresión estaba dando? Solo estaba ahí, presente, y eso lo cambió todo. No fue una conversación larga. No fue algo que terminara en una cita. Pero tampoco se quedó en nada. Fue real, natural, y suficiente para darme cuenta de algo. No necesitaba hacer más. No necesitaba cambiar quién era. Solo necesitaba dejar de estar en alerta todo el tiempo. Dejar de anticiparme. Dejar de controlar cada pequeño momento. Esa noche, caminando de regreso a casa, sentí algo distinto, no emoción, no expectativa, algo más tranquilo, más estable, como si algo dentro de mí se hubiera acomodado, porque ya no estaba esperando que algo pasara. Y justamente por eso, empezaba a pasar. Después de esos cambios, lo más importante no fue lo que empezó a pasar afuera, fue lo que dejó de pasar dentro de mí. Porque durante mucho tiempo, sin darme cuenta, yo estaba esperando que alguien se acercara, esperando que alguien iniciara, esperando que algo empezara, y aunque no lo decía, aunque no lo hacía evidente, estaba ahí, en cada lugar al que iba,
En cada mirada, en cada momento que parecía que algo podía pasar. Esa expectativa silenciosa. Y cuando empecé a soltar el control, también empecé a soltar eso. No de golpe, pero sí lo suficiente como para notar la diferencia. Ya no estaba pendiente de quién me miraba. Ya no estaba interpretando cada gesto. Ya no estaba esperando que alguien hiciera algo. Simplemente, estaba. Y eso cambió más de lo que imaginaba. Una noche, salí con unas amigas. Un lugar tranquilo. Nada diferente a otras veces. Pero yo no estaba igual. No estaba observando todo. No estaba analizando. No estaba midiendo lo que hacía. Estaba participando, hablando, riendo, sin pensar demasiado. En un momento, alguien se acercó a la mesa. No directamente a mí, pero sí lo suficiente como para iniciar una conversación con todas. Y, por primera vez, no me quedé en segundo plano. No me limité a escuchar. No esperé a ver qué pasaba. Hablé, comenté algo simple, y la conversación siguió, sin esfuerzo, sin esa sensación de estar fuera. Después, cuando el grupo se dispersó un poco, se acercó a mí. ¿Siempre eres así de tranquila?, preguntó. Sonreí. Depende del día, respondí, sin pensarlo demasiado, sin intentar decir algo perfecto, sin sentir que tenía que demostrar algo. Y eso cambió el tono de todo. La conversación se volvió más natural, más ligera, más real, no porque fuera alguien diferente, sino porque ya no estaba actuando desde la expectativa, ni desde la necesidad de ser elegida. Y eso se notaba, se sentía, en la forma en la que hablaba, en la forma en la que escuchaba, en la forma en la que estaba presente. Pero lo más importante, no fue que alguien se acercara, fue darme cuenta de algo que no había entendido antes. Yo también podía elegir si quería seguir la conversación, elegir si me interesaba, elegir si me sentía cómoda. Y por primera vez, esa parte tuvo más peso que la otra. Ya no era, ¿le intereso?, ahora era, ¿me interesa? Ese cambio fue pequeño, pero lo cambió todo, porque dejó de tratarse de esperar algo externo, y empezó a tratarse de una decisión interna. Esa noche, cuando llegué a casa, no me quedé pensando en lo que había pasado. No repasé cada palabra, no me pregunté qué significaba. Simplemente lo dejé ser, y eso, se sintió diferente a todo lo que había vivido antes. Después de ese cambio, no todo se volvió perfecto. No todo empezó a fluir sin esfuerzo. Seguían existiendo momentos incómodos, días en los que nadie se acercaba, situaciones en las que todo se sentía igual que antes, pero ya no se sentían igual por dentro, porque había algo que había cambiado de forma más profunda. Ya no estaba esperando que algo pasara. Y eso, aunque no lo parece, cambia completamente la forma en la que vives cada momento. Antes, incluso cuando intentaba no pensarlo, había una parte de mí pendiente, observando, esperando, interpretando. Ahora no, ahora estaba más presente, más tranquila, más conectada conmigo, y eso se notaba en cosas muy simples, en la forma en la que entraba a un lugar, en la forma en la que me sentaba, en cómo miraba a mi alrededor, sin prisa, sin esa necesidad de que algo ocurriera. Una tarde, en el gimnasio, volvió a pasar algo que antes me habría dejado pensando todo el día. Alguien me miró, lo noté, como siempre, pero esta vez, no cambió nada en mí. No ajusté mi postura, no pensé en qué hacer, no me pregunté si se iba a acercar. Simplemente seguí, como si no tuviera que pasar nada más. Y eso, se sintió liberador, porque por primera vez, no había expectativa, no había presión. No había esa sensación de que algo debía avanzar. Días después, en una cafetería, estaba sentada, como otras veces, pero sin esa tensión que antes no notaba. Había gente alrededor, conversaciones, movimiento constante, y en medio de todo eso, yo estaba tranquila, no pensando en si alguien me estaba mirando, no pendiente de lo que podía pasar, solo, presente. Después de un rato, alguien se acercó. ¿Está ocupado?, preguntó, señalando la silla. No, respondí. Se sentó. No hubo una conversación inmediata. Y tampoco se sintió incómodo. Antes, ese silencio me habría hecho pensar demasiado. Ahora no, ahora solo estaba ahí,
Y cuando la conversación empezó, fue natural, sin esfuerzo, sin esa sensación de estar intentando que algo funcione. Y por primera vez, no estaba midiendo si eso podía convertirse en algo más. No estaba proyectando, no estaba adelantándome, solo estaba viviendo el momento. Y eso hizo que todo fuera distinto. No porque fuera una gran historia, no porque terminara en algo importante, sino porque yo ya no estaba en el mismo lugar de siempre. Ya no necesitaba que algo pasara para sentir que todo estaba bien. Esa noche, caminando de regreso a casa, me di cuenta de algo que antes no habría entendido. No era que ahora todo funcionara mejor, era que yo ya no dependía de que funcionara. Y eso, me hacía sentir en paz. Después de todo ese proceso, no hubo un momento exacto en el que pudiera decir, aquí cambió todo. No fue un punto específico. Fue más bien una acumulación de cosas pequeñas, que empezaron a sentirse diferentes. Y lo curioso es que, mientras menos lo buscaba, más natural se volvía todo. No porque ahora pasaran cosas extraordinarias, sino porque lo cotidiano ya no se sentía igual. Una tarde, saliendo del trabajo, iba caminando sin prisa, sin pensar en nada en particular, solo disfrutando ese momento sencillo de no tener que ir corriendo a ningún lado. Pasé frente a una cafetería, la misma de otras veces, pero esta vez no entré por rutina. Entré porque quise, sin expectativa, sin intención de que pasara algo, solo porque me apetecía estar ahí. Pedí algo sencillo, me senté, y por unos minutos, solo estuve presente, sin revisar el celular, sin abrir la computadora, sin llenar el espacio con algo más. Y en medio de esa calma, alguien se acercó. Perdón, ¿puedo sentarme aquí?, preguntó. Levanté la mirada. Sí, respondí, sin pensarlo demasiado. Se sentó, y por un momento, todo quedó en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio tranquilo, natural, como si no hubiera nada que forzar. Después de unos minutos, siempre te veo aquí, dijo. Lo miré, no lo recordaba con claridad, pero tampoco me sorprendió. Puede ser, respondí. Y eso fue suficiente para empezar. La conversación fluyó sin esfuerzo, sin esa sensación de tener que decir lo correcto, sin analizar cada palabra, sin estar pendiente de cómo me veía, solo, siendo. Y eso era lo que hacía la diferencia. No era la persona, no era el lugar, no era la situación, era yo, la forma en la que estaba ahí, sin necesidad, sin expectativa, sin esa presión silenciosa de que algo debía pasar. La conversación no fue perfecta. Hubo pausas, momentos simples, nada extraordinario, pero todo se sintió real. Y eso, era suficiente. Al despedirnos, no hubo promesas, no hubo planes concretos, solo nos vemos por aquí. Y, por primera vez, no me quedé pensando en lo que significaba. No intenté interpretarlo, no me adelanté a nada. Simplemente lo dejé ser. Esa noche, caminando de regreso a casa, me di cuenta de algo que antes me habría pasado desapercibido. Ya no estaba esperando un resultado. Ya no estaba buscando una señal. Ya no estaba intentando que algo funcionara. Y, aún así, las cosas empezaban a darse. No de forma perfecta, no como una historia ideal, pero sí de una forma más natural, más tranquila, más alineada con cómo me sentía ahora. Y entendí algo que antes no habría creído. No era que ahora todo fuera diferente afuera. Era que yo ya no necesitaba que lo fuera. Y eso, hacía que todo se sintiera distinto. Después de todo, no hubo un final dramático. No hubo un momento en el que todo se resolviera de golpe. No apareció alguien que cambiara mi vida. No pasó nada de eso. Y, sin embargo, todo era distinto. Porque aunque el mundo seguía siendo el mismo, yo ya no lo estaba viendo desde el mismo lugar. Seguía yendo a los mismos sitios. El gimnasio, la cafetería, el trabajo. Seguían existiendo miradas, momentos que antes me habrían hecho pensar demasiado. Situaciones en las que, antes, habría esperado que algo pasara. Pero ahora, todo se sentía diferente. No porque las cosas hubieran cambiado afuera, sino porque ya no las estaba viviendo desde la necesidad. Antes, sin darme cuenta, cada momento tenía una carga, una expectativa,
A ver qué pasa. Ahora no, ahora los momentos eran solo eso. Momentos, sin tener que convertirse en algo más, sin tener que llevar a otro lugar, sin tener que cumplir una expectativa. Y eso hizo que todo se volviera más ligero, más sencillo, más real. Una tarde, mientras caminaba por la calle, vi a alguien mirándome. Como muchas otras veces, nuestros ojos se cruzaron, por un segundo, dos, tal vez, y esta vez, no pasó nada más, no hubo acercamiento, no hubo conversación, no hubo nada, y por primera vez, no sentí que faltaba algo, no sentí que ese momento se había quedado incompleto. Simplemente, siguió, y yo también, caminé, seguí con lo mío, sin cargar ese instante con significado, sin convertirlo en una pregunta, sin llevarlo más allá de lo que era. Y en ese momento entendí algo que no había terminado de aceptar antes. No se trataba de que alguien se acercara o no, no se trataba de que algo pasara o no, se trataba de cómo yo estaba viviendo cada momento, de desde dónde lo estaba sintiendo. Durante mucho tiempo, pensé que la respuesta estaba afuera, que algo tenía que cambiar en los demás, que algo tenía que pasar, que alguien tenía que llegar, pero no, lo que necesitaba cambiar ya estaba en mí, y no era algo que tuviera que forzar, no era algo que tuviera que construir desde cero, era algo que ya estaba ahí, pero que no había estado viendo. La forma en la que me relacionaba conmigo, la forma en la que me permitía estar, la forma en la que ocupaba mi propio espacio, y cuando eso cambió, todo lo demás dejó de pesar, no porque ahora todo fuera perfecto, sino porque ya no dependía de que lo fuera. Y ahí entendí algo que antes no habría podido ver, que no necesitas que alguien se acerque para sentir que algo está bien, que no necesitas que alguien te elija para sentir que vales. Porque cuando dejas de vivir esperando eso, empiezas a vivir desde otro lugar, más tranquilo, más claro, más tuyo, y desde ahí, todo se siente diferente. A veces no se trata de que nadie te vea, ni de que nadie se acerque. A veces se trata de cómo estás ocupando tu lugar en el mundo. De cuánto espacio te permites, de cuánto te eliges, de cuánto dejas de vivir esperando que algo pase para empezar a simplemente vivir. Porque cuando dejas de buscar que alguien te elija, empiezas a sentirte suficiente sin necesitarlo. Y desde ahí, todo cambia. Si esta historia resonó contigo, déjanos tu comentario. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te ha pasado que parece que todo está bien, pero nadie se acerca? Tu experiencia puede ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Suscríbete a Relatos que Cambian Vidas para más historias reales que te hagan reflexionar, cuestionarte y ver las cosas desde otro lugar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.